El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras. Un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñanos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras en Colombia. Cuentas Claras. Gracias, muy buenos días, gracias a Dios y a la vida por permitirnos encontrarnos aquí en su programa Cuentas Claras, por Radio Colombia, con un país en sintonía. Cuentas Claras es un programa de responsabilidad social empresarial de la firma GTI, empresa líder en el mercado de la factura electrónica y conectividad. Hoy recibo el cordial saludo de Daniel Calvo, nuestro controlista en cabina, el querido Pupi. En redes sociales, Alberto Zamora y su servidora Carmen Navarro Leiva les saluda. Recuerde, puede sintonizarnos por la frecuencia 98.7 FM de Radio Colombia y también seguirnos por el Face GTI Factura Electrónica y Noticias Colombia. Y para aquellos que madrugan y que ven los primeros rayos del sol a las 2 de la madrugada, todos los viernes es la repetición de su programa Cuentas Claras. Reiterarles que Cuentas Claras es un programa hecho por y para usted. ¿Necesita contactarnos? Con un servicio 24/7 en GTI le atendemos sin costo alguno. Llámenos al número 2105-4400. Escríbanos al WhatsApp 6128-6044. Envíenos un correo info@facturaelectronica@gticr.com. GTI Factura Electrónica. Nuestro servicio ágil, seguro y confiable. Así es, gracias por acompañarnos en Cuentas Claras, un programa de responsabilidad, le reiteramos, de GTI. El Ministerio de Hacienda intensifica la campaña para multar y hasta para cerrar los negocios de quienes no entreguen factura electrónica a sus clientes. Solo en el mes de junio, más de 200 negocios fueron sancionados por tributación directa. ¿Cómo prevenir y evitar el verse afectado por esta medida? Hoy don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, conversa con el señor Álvaro Retana, gerente general de esta organización, sobre consejos y medidas para evitar y enfrentar esta situación. A nuestros invitados puede contactarlos por las siguientes vías. Haga sus consultas a Cuentas Claras, llamando al número 905-224-4933. 905-224-4933. O escríbanos al WhatsApp 8950-3418. Cuentas Claras de GTI. Bueno, darle el cordial saludo y la bienvenida a Cuentas Claras a don Alejandro y a don Álvaro. Gracias por acompañarnos y sin duda un tema que toca el bolsillo no solo de Hacienda, sino también de los contribuyentes. Muy buenos días para ustedes. Buenos días, Carmencita, muchísimas gracias. El tema de hoy, un tema muy interesante. A todos nuestros oyentes les invitamos a que se queden con nosotros. Únicamente te pido, Carmen, digámosles a los oyentes nuevamente a cuál WhatsApp pueden emitir sus consultas correspondientes, porque sé que van a haber muchas consultas con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así es, don Alejandro, es más, desde anoche hay algunas consultas ya, no solamente por no presentar facturas, sino otros temas tributarios. Sí. Es el ¿Cuál 89, es el WhatsApp? El 8950-3418. 8950-3418. 3418. Y recordarles también a nuestros oyentes que el lunes es la fecha límite para declarar el IVA y todos los impuestos. Ustedes tienen la palabra. Muy buenos días, señor. Buenos días, entonces, muchas gracias por acompañarnos en Cuentas Claras. Desde hoy vamos a conversar con don Álvaro Retana, una persona que se ha agarrado un expertise muy interesante en el tema de las obligaciones tributarias que tienen la mayoría de las empresas, y especialmente hoy les hablamos a las pequeñas y medianas empresas que normalmente tienen
tienen algún grado de informalidad, lamentablemente aún, y queremos prevenirlos para que no vayan a caer en ninguna situación conflictiva. Antes de conversar con don Álvaro, me gustaría que pongamos atención, escuchemos unas declaraciones que dio Mario Ramos, quien es el director de tributación, que ha estado con nosotros en estos programas, en este programa Cuentas Claras. En días pasados tuvimos una conversación con él, no específicamente de este tema, pero es muy interesante la labor que hicieron o lo que hicieron en las últimas semanas, y van a ver los datos que son realmente contundentes y a los cuales nos hace hacer este programa, prevenir a las pequeñas y medianas empresas a que no caigan en ilegalidad. Oigamos a don Mario. A finales del mes de junio de este 2024, la Dirección General de Tributación realizó un plan de presencia en la calle, visitando 996 negocios. De estos 996 negocios, logramos identificar 279 contribuyentes que no estaban cumpliendo con la obligación de emitir los comprobantes electrónicos o no aceptar medios alternativos de pago. Producto de eso, la Administración Tributaria ha iniciado los procesos sancionatorios para estas empresas por un monto superior a los 253 millones de colones. Entre los negocios visitados estuvieron bares, cantinas, tabernas, restaurantes, supermercados, abastecedores, librerías, bazares y ventas al por menor de joyería. Les recuerdo a todos los contribuyentes la importancia de cumplir fielmente con sus obligaciones tributarias para evitar este tipo de sanciones. Y también les recuerdo a los ciudadanos la importancia de solicitar el comprobante electrónico después de cada una de sus transacciones. Y en caso de que una empresa se resista a darle el comprobante electrónico, presentar la denuncia a través de la plataforma Denuncia Ya. Así, ayudan al Ministerio de Hacienda a luchar contra la evasión. Bueno, contundente, ¿no, don Álvaro? Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, y me parece que don Mario fue contundente en el tema. Es cerca del 30% de las empresas que visitaron que encontraron ilegalidad, especialmente en el tema de la facturación electrónica. Es correcto, don Alejandro, y muy interesante lo que habla de las multas, porque dice que están tramitando multas por 253 millones de colones, y cuando uno divide esa multa entre el número de empresas nos da un promedio de 906,000 colones de multa por empresa. Es decir, visita promedio de tributación a un cliente que no cumple ya sale con una multa promedio de 906,000 colones, cosa que es delicado y muy fuerte para un negocio. Vamos a ver, lo que pasa es que tenemos la mala costumbre o la mala praxis y eso mea culpa de responsabilidad, especialmente de tributación, tenemos que ser sinceros, pero también de los que venden o vendemos el servicio de facturación electrónica, que hemos dejado o hemos puesto en la boca de las personas que atienden los almacenes, preguntar, ¿quiere factura o no quiere factura? La verdad es que siempre tienen que entregar factura. ¿Cómo se debe preguntar, Álvaro? ¿Qué debemos decir o qué debe decir el empleado que está atendiendo al contribuyente para decirle que si requiere la factura con nombre? ¿Cómo se debe hacer? Es correcto. El decir con factura o sin factura es el peor error que se puede decir, porque la gente ha malentendido que es que sin factura, y eso no es correcto. Siempre tiene que haber factura, y la pregunta es de dos formas: con factura o con tiquete, sabiendo que el tiquete es una factura que no tiene nombre, o bien quiere la factura con nombre o sin nombre. Y es que cuando uno ocupa la factura con nombre es para poderla contabilizar en alguna empresa como un gasto. Y si no es así, se puede pedir factura sin nombre, entonces le dan una factura como consumidor final que no tiene nombre, pero es igual de válida como documento electrónico. Entonces la pregunta debe ser factura o tiquete, sabiendo que el tiquete viene sin nombre, o bien factura con nombre o sin nombre.
Bueno, y las personas que no requieren de la factura, porque por ejemplo un empleado público, una persona que es la maestra de una escuela, que esas facturas realmente no tienen ninguna validez desde el punto de vista tributario, ¿qué debe motivarlos a que vayan donde el médico, donde el abogado, donde la persona que arregle el aire acondicionado, el empleado que llegó a hacerle un arreglo en la tubería de su casa? ¿Cómo hacer para motivarlos a ellos y decirles, entrégueme la factura? Porque al final de cuentas, la persona, este empleado público, no le va a servir de nada la factura. No podemos tapar el sol con un dedo, como decimos en Costa Rica. Sí, pero sí nos duele porque el Estado tiene una caja única donde entran todos los impuestos. Y cuando a uno le dicen sin factura y no le dan factura y no hacen una factura que va a tributación, primero muchas veces en el precio le están incluyendo un 13% de impuesto de ventas que nunca llega al Estado. Y luego no están cumpliendo con las otras obligaciones como la de pago de renta. Entonces son dos ingresos importantes que no están entrando a la caja única del Estado, y si uno es un asalariado, al final nos están cobrando más impuestos en el salario para cubrir esos déficits que no se están generando por donde debería. Claro, y es que con esto se financian muchísimos programas que tiene el Estado, y yo espero que nuestros oyentes, sé que muchos han de estar pensando, ¿para qué voy a darle impuestos al gobierno? Pero también tenemos que ser conscientes que cuando pasen por enfrente de una escuela, cuando pasen por enfrente de un EVAIS, cuando pasen por enfrente de un centro de salud o de un centro de nutrición en cualquiera de los pueblos de Costa Rica, sepan que ahí se están invirtiendo los impuestos que muchos pagamos y que algunos están dejando de exigir a los contribuyentes. Hay otra situación, Álvaro, que no cabe ninguna duda que está pasando y que estoy seguro que nuestros oyentes la tienen pendiente, y es el hecho de que una vez uno va a muchos restaurantes, dicen, deme la factura, se la van a mandar, no se la mandan, pasan 2-3 días y no llegó la factura electrónica. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué situación se da con esto? Sí, muy importante porque hay emisores de factura que son cómplices en este fraude y no mandan todas las facturas a tributación. Entonces nunca llega la factura. Cuando uno reclama, seguro le vuelven a hacer la factura y ya le llegó. Pero hay una forma de verificar que las facturas sean verdaderas, y tenemos el ejemplo con GTI, donde hay un código de barras que está impreso en la factura. Si uno lee ese código de barras, puede comprobar si la factura es verdadera, y lo que hace es ir contra un sistema en el Ministerio de Hacienda y le garantiza que esa factura es verdadera y fue aceptada en el Ministerio de Hacienda. Y esto ya lo están implementando los principales proveedores de factura electrónica del país. Entonces, cuando recibo una factura de un restaurante, en ese mismo momento podría uno leer el código de barras y asegurarse que es una factura verdadera y que fue al Ministerio de Hacienda. ¿Puede entonces el contribuyente decir que la factura que me están entregando en papel debería tener ese código de barras, de exigirle al almacén, vea, debería entregar factura con código de barras para que yo pueda consultar? Porque ese es un estándar que se ha impuesto a través del Comité Nacional de Factura Electrónica, al cual doy fe de que GTI es miembro de él, y en base a eso se hizo esta implementación. Cuando yo recibo la factura, estoy repitiendo lo que don Álvaro nos acaba de explicar, yo leo ese QR y ahí me dicen si la factura fue o no fue a tributación. Yo pienso que sí debería exigirlo, porque así más y más empresas lo implementarían, incluso algunas empresas pequeñas que no están en el comité, y entonces ya tendríamos un medio universal para comprobar que todas las facturas son verdaderas, y empezaríamos a sospechar de los negocios que no lo tengan. Dice Daniel Acuña, un señor de la Sabana, dice, hay veces que dicen, si le doy factura le cobro más caro. Totalmente prohibido. Uno tiene que poner un precio firme y definitivo, y los impuestos no son dinero de este señor, sino es algo que tiene que dar a Hacienda, y está omitiendo o está
haciendo algo indebido y puede causar una sanción, incluso un cierre del negocio si está haciendo eso. De hecho, por no presentar factura, la infracción es costosa, porque revisando los datos, cuando alguien no emite factura, la sanción es de 924,400 colones. Entonces, si a ese señor le llega un inspector del Ministerio de Hacienda, como estas visitas que están haciendo, automáticamente 924,400, y además le van a revisar los reportes que ha hecho Hacienda, y como ahí no van ventas, posiblemente tenga multas adicionales a ese monto. Francisco Mora de Escazú dice, deberían entonces imprimir la factura a cada comercio porque la factura no llega. Ahí voy a hacer un comentario, y es que antes de que yo salga del almacén, yo debería tener la factura en mi teléfono celular o en mi email. Véalo como usted quiera. Porque así es como dice la reglamentación y así es como dice la ley. Yo tengo que salir con la factura. Si la factura es electrónica, y en el caso de GTI, y estoy seguro que de algunos de los proveedores de factura electrónica, sí cumplen con esto, sí se da la factura, si la factura sí llega. No es necesario que la impriman. Sin embargo, esta falta de cultura tributaria, o esta falta de compromiso de todas las partes, incluyendo de tributación y de los proveedores y de los mismos usuarios, al no exigir la factura electrónica, definitivamente nos ha hecho caer en pedir que nos impriman la factura. Si imprimen la factura y la factura tiene el QR, se puede consultar inmediatamente. ¿Es así, Álvaro? Sí, y ampliando un poquito más, la sanción por no emitir facturas, lo que implica es el no emitir una factura o un comprobante autorizado, o no entregarlos al cliente, que esto responde la pregunta que nos hicieron, o no entregarlos al cliente en el acto de la compra, de la venta o de la prestación del servicio. Entonces sí, están obligados que si uno ocupa o requiere la factura de papel, tiene todo el derecho a pedirla, y si no se la entregan, puede haber una multa de 924,000 colones en ese momento. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con ustedes con esta señal de alerta que nos ha dado Tributación a través de las palabras que oímos al principio de don Mario Ramos, director de Tributación, en donde fueron a varios comercios, a muchos comercios, en San José especialmente, y encontraron que el 30% de los comercios o no tenían, o no entregaban, o entregaban mal en la factura electrónica como tal. Ya regresamos y continuamos hablando con don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. Le atendemos sin costo alguno. Llámenos al número 21. ¿Necesita contactarnos? Con un servicio 24/7 en GTI le atendemos sin costo alguno. Llámenos al número 2105-4400. Escríbanos al WhatsApp 6128-6044. Envíenos un correo infofacturaelectrónica@gticr.com. GTI Factura Electrónica. Nuestro servicio ágil, seguro y confiable. Continuamos con Cuentas Claras en Colombia. Cuentas Claras. Colombia. Envíenos un correo. Don Álvaro, ¿qué le pasa a esos 200, 300, 250 y 279 comercios que la última semana Tributación los visitó y se dio cuenta que estaban en ilegalidad? ¿Qué les pasa a esos comercios? Bueno, primero, al detectar que no están entregando facturas, viene esa multa de 924,400 y una advertencia formal. Si vuelven otra vez a visitarlos, no les va a tocar solo la multa, sino además de eso, un cierre preventivo del negocio, primero por 5 días, y si hay una tercera vez, la multa todavía crece más y le pueden cerrar el negocio en forma definitiva. Pues yo vi negocios cerrados, ¿verdad?
Yo vi negocios cerrados aquí en un mall cerca de la oficina. Un día de estos fui y habían 2 o 3 negocios cerrados. Yo dije, ¿qué es esto? Y la gente me dijo que era la situación de la factura electrónica. Y momentos después o días después sale don Mario haciendo una explicación vehemente en que tienen que entregar factura y que encontraron un 30% de los comercios visitados fueron en algunos casos clausurados y en otros multados con multas que ascienden a los al millón de colones aproximadamente. Dice Montserrat Vindas de San Pedro, si no me llega la factura, ¿cómo justifico el gasto? ¿Qué hago en el almacén? ¿Qué hago en el almacén? Dice que ella tiene un taller y no sabe cómo justificar el gasto porque no le llega la factura. Bueno, un problema muy, muy serio. Y es que los contadores ocupan no solo los ingresos registrados con las facturas que uno emite, sino todos los gastos para que uno no tenga que pagar más. Por eso sí es importante exigir la factura y va a tener que hacerlo antes de salir del negocio, porque si ya ese negocio le está fallando con la entrega de facturas, quiere decir que hay algo que no está bien en el negocio, entonces lo mejor venir con la factura en la mano y es más fácil luego comprobar si esa factura es verdadera y si existe en Hacienda, y si no, tenemos el sitio para poner las denuncias que está dentro del mismo portal de Hacienda y ahí uno puede denunciar y puede poner incluso copia del documento que le dieron para que el Ministerio de Hacienda vea que le están dando un documento que es totalmente falso. Álvaro, ¿qué tiene que hacer ese pequeño y mediano empresario? Es el dueño del bar, el dueño de una ferretería, el dueño de la costurera, la que vende alguna ropa o tiene una tiendita que no es de régimen simplificado, que tiene que entregar obligatoriamente factura para que tributación cuando llegue no tenga ningún inconveniente, que no le cierren el negocio ni le pongan ninguna multa. Bueno, empezando porque cuando un negocio empieza a operar, debe inscribirse inmediatamente en Hacienda. Si no se inscribe, ya empezó con problemas el negocio, porque ahí la multa puede ser de 1.300.000 colones, si llegan y abrió el negocio y no está inscrito. Cuando uno se inscribe en Hacienda, declara la actividad económica, tiene que buscar un proveedor de factura electrónica como GTI. Y entonces GTI le va a ayudar en el proceso de abrir el sistema en el Ministerio de Hacienda, de sacar la llave criptográfica y de poder emitir la primera factura. Luego esas facturas se van acumulando y cada mes hay que presentar una declaración con las facturas en el Ministerio de Hacienda también, porque hay que declarar el impuesto al valor agregado y pagar el impuesto al valor agregado. Y el contador tiene que llevar esos registros que en el sistema de GTI son registros auxiliares donde el contador los puede sacar y ahí es donde el contador puede ver las facturas emitidas, las facturas recibidas y pagar el IVA, que es justo porque todo lo que uno compra se rebaja de ahí, y pagar la renta, que es justa porque todos los gastos se rebajan de ahí. Básicamente ya con eso pueden operar el negocio y sí les recomiendo ayuda de un contador para que no tengan que pagar más impuestos y para que no tengan que alguna de las sanciones que tiene el Ministerio de Hacienda por incumplimiento. Alguna gente nos ha preguntado por ahí en otros medios y de otras formas si llega tributación, me cierra el negocio o me pone una multa de 1 millón de colones porque dice que no estoy entregando factura. ¿Puedo apelar eso a algún lugar donde pueda, algún juzgado donde esas sanciones puedan ser apelables? No, la de que no entrega facturas no es apelable porque cuando pasa es un inspector del Ministerio de Hacienda el que está encontrando eso y está levantando todas las pruebas necesarias, le pone la multa y lo que tiene que hacer es pagarla, si no el negocio va a cerrarse. Vaya, eso es contundente y la verdad es que debe poner en autos a muchísima gente que está financiando algunas cosas a través de un IVA que cobra, no entrega factura y no le entrega tampoco a tributación, según me explicó usted, Álvaro, hace un rato, porque la verdad es que si yo llego y me dicen que vale 5.000 colones y los pago y no me entregan factura, muy posiblemente en esos 5.000 colones viene un pago de impuesto al valor agregado que al final de cuentas no es entregado ni es canalizado a tributación. ¿Es así?
Y ahí es donde pagamos justos por pecadores, porque entonces a todos los trabajadores nos van a cobrar impuestos para cubrir esos faltantes que ya uno está pagando. Cuando uno paga un impuesto de ventas, ya está contribuyendo para el fisco. Pero si ese impuesto de ventas al final, por no emitir una factura, quedó en el bolsillo del comerciante y nunca llegó al Estado, nos lo van a cobrar 2 veces, nos lo van a cobrar por otro lado. Para Brandon Martínez, ya le contestamos definitivamente, sí, algunas cosas se pueden apelar, pero otras no. Y esto de la entrega de factura, nos está preguntando si puede apelar o no. Sí, algunas cosas no. Hay muchas consultas. Recuerden que en el 2105-4400 ustedes pueden encontrar la respuesta a esas consultas y una orientación clara en qué se debe hacer para no estar en ilegalidad y caer, si por casualidad caen en la muestra, llegara alguien de tributación y trata de hacer alguna compra y no se le entrega factura, pues evidentemente ahí va a caer en una sanción importante e incluso el cierre de negocio, que es muy doloroso para cualquier comerciante, pequeño, grande o mediano que esté actuando. Muchas gracias, Álvaro. En GTI puede encontrar respuesta a todas muchísimas de estas preguntas. Les repito, en 2105-4400, y le agradezco mucho su participación y espero que haya sido motivante para la gente que sí entrega factura y preocupante para la gente que no está entregando factura, y que se pongan a derecho para que no entren en ilegalidad y sean condenados con alguna sanción que es de cualquier manera dolorosa. Muchas gracias. Nos vemos de hoy en 8 en su programa Cuentas Claras, el programa de responsabilidad social de GTI. Finalizamos Cuentas Claras por hoy. Le esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia, donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras. Cuentas Claras.